Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Jeremías capítulo 2. Para ello vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por toda la bondad que tú nos ofreces. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Al abrir tu palabra queremos que tú seas nuestro maestro, nuestro guía, nuestro director, que inspires nuestra mente, nos des entendimiento. Gracias por tu comprensión y tu compañía. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 2 de Jeremías describe el comienzo de su labor profética, con una serie de profecías que va hasta el capítulo 6. En este se recuerda el pasado de Israel y muestra cómo las condiciones imperantes en el presente son el resultado de los fracasos del pasado. Esta profecía, al parecer, cubre los periodos de 10 años del ministerio de Jeremías. Eso nos daría entre el 627, 626 hasta el 616 a.C. El recuerdo de quién era Israel para el Señor es lo que se describe en los versículos 1 al 3. Vamos a estudiar. Se describe el surgir de la nación de Israel como una mujer que se enamora con quien va a casarse. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual el versículo 2. Yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas, solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguiste por todo el desierto, por tierras donde nada crece. Al parecer Jeremías estaba en Anatot. Se le ordena salir de allí e ir a Jerusalén para desarrollar su labor profética. En este mensaje, Dios describe la relación con su pueblo y con la relación entre esposos. Una relación basada en el amor, respeto y fidelidad. Y se refiere a la fidelidad de Israel para con Dios. En su juventud, Israel había respondido al amor de Dios. En figuras proféticas, Dios se presenta como el amante e Israel es la prometida, donde se comprometen en un amor leal. Y ese amor Israel siguió al Señor dejando Egipto y caminando con él por el desierto. Sigamos con el versículo 3 y sigo leyendo en la traducción del lenguaje actual. Tú eres solo mía, fuiste mi primer amor. Si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. Te juro que así fue. Las primicias era la porción más preciosa de la cosecha, la que se dedicaba a Dios. Israel era preciosa ante los ojos de Dios. El Señor hace referencia a la manera milagrosa en que Dios lo sacó de Egipto y lo guió con cuidado paternal en su tránsito por el desierto. Y además muestra la manera en que defendió a Israel cuando alguien quería hacerle daño. Entonces el Señor comienza su reclamo por la ingratitud e infidelidad de Israel desde el versículo 4 hasta el versículo 12. Esta sección es muy importante, debiéramos tomarla en cuenta. Leamos los versículos 5 y 6. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? ¿No dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó en ella hombre alguno? Dios desafió a Israel a que mostrara que él había sido infiel o que había quebrantado su pacto. El profeta pregunta si el Señor había obrado con engaño o dejado a un lado sus promesas. ¿En qué había fracasado Dios? Entonces los confronta con el hecho de que ellos se han alejado de Dios tras la vanidad, es decir, tras los ídolos, y se volvieron vanos, es decir, sin sentido. Dios fue el que los sacó de Egipto con brazo poderosa. Israel como nación no surge por una sublevación de esclavos o una guerra que buscaba la independencia del yugo imperial. Por el contrario, todo lo que Israel es como nación se debe a la intervención divina.
Entonces este pueblo comienza a quejarse de un Dios que lo lleva por el desierto, lo llevó a una tierra despoblada. Constantemente este pueblo se quejaba de Dios y su dirección, sabiendo que el Señor les dio agua, les dio maná, los cubría con su sombra protectora en el día y en la noche. Esa sombra proveía calor para que no sufrieran frío. Versículos 7 y 8. Os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y sus bienes, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Fue Dios el que lo introdujo en la tierra que fluye leche y miel, de la cual ellos no tuvieron que pagar ni luchar por ella, porque Dios se la dio de bondad. Pero este pueblo es tan ingrato que se olvida de Dios y en vez de proclamar al mundo las bondades de Dios, se unen con los paganos en su adoración a Baal. Este es un buen momento para que nosotros pensemos en nuestra relación con Dios. El Señor es paciente para con nosotros, el Señor nos cuida, el Señor nos rodea de bendiciones. ¿Y cuál es nuestra respuesta al Señor? Nos quejamos, le damos ingratitud, no seguimos sus indicaciones y corremos tras los ídolos de este mundo que no llevan a ninguna parte. Es hora de reaccionar y reedificar nuestra relación con Dios y responder a su llamado. Ahora, en el texto, el Señor llama a cuenta a 3 tipos de líderes de Israel: sacerdotes encargados de enseñar la ley de Dios, pero sus enseñanzas se han desviado, sus enseñanzas enceguecen, no están hablando la verdad, están llenos de maldad. Le habla a los pastores. Esta es una referencia a los líderes del pueblo, tanto en lo civil como en lo religioso. Estos pastores son rebeldes, se han alejado de Dios, son guías falsos. Este es un tema recurrente en el libro de Jeremías, por ejemplo en el capítulo 10, versículo 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. El pastor que no se preocupa por su rebaño. Por eso cuando habla de restauración, habla de pastores que son verdaderos guías espirituales. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Yo daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y el tercer grupo, que es el de los profetas. Estos son falsos mensajeros de Dios, no hablan en nombre de Dios, sino en nombre de Baal. En vez de guiar a la gente a la fuente de vida, los guían a la idolatría. Esto nos debe llevar a una profunda reflexión. Si eres líder en una comunidad, o líder en una empresa, o líder en la iglesia, ¿qué tipo de líder eres? ¿Uno en quien Dios puede confiar? ¿Uno que sigue sus designios? ¿O eres un líder que sigue los ídolos, la fama y las glorias de este mundo? Sigamos con Jeremías capítulo 2, pero ahora el versículo 9. Por tanto pleitearé aún con vosotros, dice Jehová, con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Debido a su falsa lealtad a Dios, van a contender o a pleitear con el pueblo. Dios continuará litigando contra su pueblo rebelde. Lo hará infligiéndole castigos necesarios para su restauración. Entonces el Señor lo lleva a la lógica, versículos 10 al 12. Pasad pues a las costas de Quitim y mirad, enviad a Cedar y considerad cuidadosamente. Ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice Jehová. Aquí se advierte a los hebreos que fijaran la atención en otras naciones para observar la fidelidad de estos pueblos a los dioses paganos, a fin de hacer notar el contraste con la infidelidad de Israel para con el verdadero Dios. Se habla de los griegos, de las tribus nómadas de Arabia. Los israelitas no están imitando a las naciones paganas del todo, porque ¿existe alguna nación pagana que cambie sus dioses de la noche a la mañana? Es una pregunta retórica. La respuesta es no. Las naciones son tan leales a sus ídolos
Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel no puede ser fiel al verdadero Dios? Ellos han trocado la gloria de Dios por lo que nada aprovecha. Si las naciones paganas cambiaran sus dioses al Dios verdadero, nada pierden, antes ganan. Pero Israel a cambio pone la adoración del verdadero Dios por los ídolos que no son nada. Ellos realmente sí perdieron. Israel no imita a las naciones paganas que son fieles a sus dioses ancestrales. Israel ha dejado al Dios verdadero. Esto, por supuesto, se ilustra con el espanto con el que observa este acto en todo el universo, y entonces se espantan ver la terquedad de Israel. Entonces el versículo 13 es la parte central del reclamo de Dios para su pueblo en este capítulo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dos males o pecados ha cometido este pueblo. Número 1, me dejaron a mí fuente de agua viva. El primer error de Israel fue dejar a Dios. Noten que no dice que el Señor los abandonó, o que el Señor se alejó de ellos, o que el Señor les dio la espalda. Este pueblo simplemente dejó al Señor, que es la fuente de vida, el origen de todo. Los babilonios no abandonaron a Marduk, le adoraron siempre y fueron leales a su Dios falso. Además, ellos tenían otros dioses para la lluvia, para la cosecha. No hay cosa más esclavizante que la idolatría. Pero Israel tiene un solo Dios, el verdadero, el eterno, y ellos lo dejaron por seguir otro camino, un ídolo que es un Dios imaginario. Esa es la historia de la humanidad. Siempre deja a Dios, siempre antepone cosas que no tienen sentido a la adoración a Dios. El segundo error o pecado que comete Israel es que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. En medio del desierto el agua es uno de los bienes más preciados. Cavar un pozo que no tiene agua y que no retiene el agua es una real tontería que pone la vida de todos en peligro. Eso es lo que el hombre cava por su propia manera de ser. Cree que es más sabio alejándose de Dios. Cree que es más sabio confiar en la sabiduría y en la ciencia del hombre. Cree que es más sabio colocar su vida en las cosas pasajeras de este mundo que confiar en el Dios eterno. Y lo que pasa es que nunca está satisfecho, nunca se va a saciar, siempre tendrá sed, porque Dios es el único que puede saciar la sed del alma. En sus escritos la señora Elena de White aconseja: el corazón que recibe la palabra de Dios no es un estanque que se evapora, ni es una cisterna rota que pierde su tesoro. Es como el arroyo de las montañas, alimentado por manantiales inagotables, cuyas aguas frescas y chispeantes saltan de roca en roca, refrigerando a los cansados, sedientos y cargados. Es como un río que fluye constantemente y a medida que avanza se va haciendo más hondo y más ancho hasta que sus aguas vivificantes se extienden por toda la tierra. Así también sucede con el verdadero Hijo de Dios. La religión de Cristo se revela como un principio vivificante, como una energía espiritual viva y activa que lo compenetra todo. Cuando el corazón se abre a la influencia celestial de la verdad y del amor, estos principios vuelven a fluir como arroyos en el desierto y hacen fructificar lo que antes parece árido y sin vida. Libro Profetas y Reyes, página 176. Dios quiere llenar nuestra vida de sus grandes bendiciones. En los versículos 14 al 19, Dios le reclama a Israel que fue llamada a ocupar un lugar importante para que quieran cambiar esto por convertirse en esclavos. Miremos algunos pasajes. Por ejemplo, el versículo 14. ¿Es Israel un siervo? ¿Es un esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? La respuesta a la primera pregunta es no. Israel no es esclavo, es el primogénito de Dios. Dios deseaba que Israel tuviera el dominio y no fuera mantenido en esclavitud. El Señor los liberó de Egipto y ahora quieren volver a Egipto. Ellos no podían culpar a Dios por la pérdida de su libertad. La tragedia es el resultado de su conducta. Ninguno debe culpar a Dios por los resultados de nuestras propias decisiones. Versículos 15 y 16.
Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnes te quebraron el cráneo. Los invasores extranjeros son llamados así por su fiereza y poder. Eran tiranos y opresores como los leones. Y se mencionan dos ciudades de Egipto, Menfis y Tafnes, que representan las fuerzas egipcias que han venido a herir a Judá. Versículos 17 al 19. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el que haber dejado a Jehová tu Dios y no tener temor de mí, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El profeta destaca la verdadera causa de las calamidades. Dios no había abandonado a su pueblo, éste había abandonado al Señor. El Altísimo los había conducido por el camino de la vida, pero ellos habían escogido otro sendero. Todo por no querer seguir obedeciendo al Señor. Entonces vendrá un terrible castigo. Las naciones vendrán y traerán desolación. El versículo 19 podemos leer: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Ante la invasión de Egipto y de los asirios, se debe a sus rebeldías. Es la palabra predilecta de Jeremías, que la usa 9 veces de las 12 que aparecen en el Antiguo Testamento. La rebeldía de Israel, la maldad consistió evidentemente en apostasía e indiferencia hacia Dios. La tragedia que vendría no le pasa por culpa de Dios, sino por su rebeldía. En los versículos 20 al 25 es singular la manera en que el Señor les presenta el contraste en lo que Él tenía planeado y lo que ellos buscaron. Miremos algunos pasajes. Versículo 20. Porque desde hace mucho tiempo rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te acostabas como una prostituta. Buscaba librarse del yugo, entre comillas, de Dios y sentirse libre de adorar a Dios. Pero lo que encontró fue que la idolatría es mucho más esclavizante. En cada árbol frondoso, en cada esquina hay dioses, así que no hay libertad. Antes, por el contrario, se lo compara como una prostituta, que equivale a que era un desvergonzado adulterio espiritual de la idolatría, en el que se acostaba en cualquier lugar para cometer su pecado. Versículo 21. Te planté de vida escogida, toda ella de buena simiente. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? El Señor la puso como una vida escogida, pero ella está dando frutos extraños. Y entonces, al parecer, el pueblo no quiere reconocer su maldad. Por el contrario, quiere justificarse y decir que no ha pecado. Elena de White dice: pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Olvidaron a Dios y dejaron de cumplir su santa misión. Las bendiciones que recibieron no proporcionaron bendición para el mundo. Se apropiaron ellos de todas las ventajas para su propia glorificación. Se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación. Las restricciones que Dios había impuesto a su asociación con los idólatras para impedir que se conformasen a las prácticas de los paganos, las usaban para edificar una muralla de separación entre ellos y todas las demás naciones. Privaron a Dios del servicio que requería de ellos y privaron a sus semejantes de dirección religiosa y de un ejemplo santo. Libro Hechos de los Apóstoles, página 13. Israel perdió su norte, su razón de ser. Entonces el Señor les dice, versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La autoexpiación del pecado mediante sus propios esfuerzos es imposible, a pesar de que los hombres en todas las épocas lo hayan intentado. Pueden usar la lejía, que se usaba como blanqueador, o el jabón. Esto no va a quitar la maldad que hay delante de ti.
¿Sabes? Nosotros mismos no podemos limpiarnos de nuestra maldad. Nosotros no podemos justificarnos ante Dios y decir, es que yo no soy malo, no robo, no mato, no tengo enemigos, soy bueno y por eso Dios me salva. Es una manera equivocada de entender el Evangelio. Mientras no tengas un encuentro con el Salvador y lo hagas el Rey de tu vida y te limpie de maldad, tu pecado siempre estará delante de ti. Versículos 23 y 24. ¿Cómo puedes decir, no soy impura, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria, ligera que corre de un lado a otro, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Ninguno que la busque se fatigará, porque en el tiempo de su celo la hallará. El profeta se anticipa la autojustificación de estos pecadores. Desde la reforma de Josías, algunos pensaban que adoraban a Dios, a pesar de que aún persistían en los ritos idólatras. E incluso menciona que su actuar en el valle, que al parecer se refiere al valle de Hinón, donde sacrificaban a Moloc, incluso a sus propios hijos. Entonces dice que este pueblo es tan necio como un asna montés que va en el camino equivocado y cree que está bien. Es guiada por el olor, no por la razón. Entre los versículos 26 al 28, Dios muestra lo necio que es la idolatría. Leamos los versículos 26 y 27. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Me volvieron la espalda y no el rostro, pero en el tiempo de su calamidad dice, levántate y líbranos. Israel había escogido servir a la vergüenza en vez de servir a Jehová, y su retribución no podría ser menos que una vergonzosa exposición de su impiedad. Entonces menciona a los dirigentes, reyes, príncipes, sacerdotes y sus profetas. Están tomando una roca o un madero y elaboran un dios y le ponen los mejores colores, las mejores ropas y después dicen, este fue el Dios que me sacó de Egipto. Este es Dios que me dio lo que necesito. Cuando llegue el momento de la invasión de los enemigos de Israel, sin la protección de Dios, Israel se dará cuenta cuán vano es confiar en esos ídolos. Nosotros corremos el mismo peligro cuando cosas, personas o tradiciones están por encima de la adoración al Dios verdadero. Adorar imágenes, pretendiendo que esos son nuestros dioses, es una adoración falsa. Dios espera es un servicio sincero que nazca del corazón. En la parte final de este capítulo, que son los versículos 29 al 37, Dios trata de razonar con Israel. Leamos algunos pasajes. Versículo 29. ¿Por qué pleiteas conmigo? Todos vosotros. ¿Por qué pleiteas conmigo? Todos vosotros os rebelasteis contra mí, dice Jehová. Lo primero que le pide es que considere lo que ha sido Dios para Israel. Esta nación le debe todo al Señor y Dios quiere lo mejor para su pueblo, pero ni aún sus llamadas de atención ni los castigos le sirven. Cada vez es un pueblo más rebelde. Versículo 31. Oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de tinieblas? Porque has dicho, mi pueblo, solo somos libres, nunca más vendremos a ti. Y lo peor de todo es que no reconoce su pecado, antes le reclama a Dios. Esa es la historia de nuestra. No reconocemos nuestro pecado y por el contrario consideramos que Dios es un rey injusto. Pero todo lo contrario, Dios solo desea el bien para sus hijos. Él les ofrece amor, dirección. Versículo 32. ¿Se olvida la mujer de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Es natural que la novia conserve con cariño los recuerdos materiales de su boda. Pero Judá ha hecho mucho más que olvidar los recuerdos de la boda. Ha olvidado al esposo. Versículos 33 al 35. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los sorprendiste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dice, soy inocente de cierto, su ira se apartó de mí.
yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. Aquí se presenta a Judá como una ramera adornada que sale a buscar relaciones ilícitas. Es tanta su maldad que aún las naciones paganas se dan cuenta de su vergüenza. Es tanta su caída que se atreve a sacrificar a sus hijos al dios Moloc y está llena de sangre. Y además entonces dice, soy inocente. Es decir, no reconoce su maldad. De esta manera, Dios no puede ayudarle. Y finaliza con los versículos 36 y 37. ¿Por qué eres tan ligera para cambiar tus caminos? También serás avergonzada por Egipto, como fuiste avergonzada por Asiria. También allí saldrás con tus manos sobre la cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás con ellos. Le está pidiendo al pueblo de Israel que no confíe en Egipto o en Asiria, porque estas naciones no permanecerán, no podrán librarlos, estas naciones desaparecerán. El único refugio seguro es el Señor. Vengan al Señor, les está diciendo, les está haciendo un llamado. Ahora, Elena de White describe esta historia de Israel así. Por medio de Moisés había presentado a su pueblo los resultados de la infidelidad. Al negarse a cumplir su pacto, se separaría de la vida de Dios y la bendición de Él ya no podría descansar sobre este pueblo. A veces estas amonestaciones fueron escuchadas y ricas bendiciones fueron otorgadas a la nación judía y por su medio a los pueblos que la rodeaban. Pero en su historia fue más frecuente que sus hijos se olvidaran de Dios y perdieran de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. Su codicia los hizo despreciar aún por los paganos y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino. Libro Profetas y Reyes, página 14. El pueblo de Israel, a pesar de todas las bendiciones recibidas del Señor, le dio la espalda al Maestro. Y no solamente se volvió idólatra y rebelde, sino que además dio un mal testimonio al mundo, que no pudo entender quién era Dios porque su pueblo no representó bien el carácter de Dios. Amigo y hermano, hoy hemos visto la paciencia, el amor, la tolerancia, el sacrificio de Dios por sus hijos. Y vemos reflejado nuestra necesidad de salvación, pero también vemos reflejada la rebeldía del ser humano. Hoy te invito a recibir el amor y la dirección del Señor en tu vida. Solo así tu vida tendrá sentido y estará llena de paz. Que el Señor te bendiga hoy y derrame su gracia sobre tu vida. Amén.